Buenas noches para todos. Bienvenidos al ciclo de capacitaciones porcina, bases reproductivas para una producción efectiva. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Andrea Climente, quien es médico veterinario en la Universidad de Zaragoza y máster en calidad, seguridad y tecnología alimentaria. Tras 2 años de experiencia en granjas reproductoras porcinas, gestionando la producción y sanidad de ellas. Inició hace 2 años en el equipo de Magapop en la parte de servicio médico veterinario. Su objetivo principal es en el asesoramiento de centros de inseminación y granjas reproductoras en temas de reproducción. A nivel divulgador, ha publicado diversos postes en congresos. Además, ha colaborado con máster online de reproducción porcina en la Universidad Tecnológica de Texas. Es importante recordar que tenemos una ronda de preguntas y respuestas de 20 minutos al finalizar la ponencia del día de hoy. Además, para la siguiente ponencia se les enviará un correo de invitación para que puedan ingresar nuevamente. Bienvenida, doctora. Hola Milagros, muchas gracias. Muchas gracias a toda la organización por invitar a Magapor y en este caso a mí a dar esta ponencia. Como digo, muchas gracias también a todos los que están ahí detrás escuchándome. Espero que sea una jornada productiva, que podamos aprender todos muchas cosas. Me gusta que sean un poco interactivas para no hablar yo sola. Sé que es muy difícil ahora poder interactuar entre nosotros, pero bueno, iré lanzando alguna pregunta, así que por el chat podemos ir contestando si os parece y luego al final vamos comentándolo y cualquier pregunta o cualquier duda que os surja, aquí estoy, bienvenidas sean para solucionar muchas dudas, para ver cómo trabajamos desde diferentes países, para poder intentar mejorar entre todos y bueno, espero que sea una jornada muy enriquecedora para todos. Y si me decís que adelante, pues empiezo hablando del manejo integral de la hembra gestante. ¿Comienzo, Milagros? ¿Te parece bien? Sí, doctora, adelante, bienvenida. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, aquí tenemos el índice de lo que vamos a hablar brevemente durante el día de hoy. De las tareas que realicéis en gestación, en la parte de las cerdas, tanto en la inseminación como posteriormente ya una vez que estas están gestantes, sobre la rutina de trabajo, los problemas que podemos encontrar y cómo enfrentarlos, qué implica un mal manejo en la gestación y unas conclusiones, de las cuales seguramente podremos hablar de muchas más cosas de las que yo voy a poner. Pero como es un trabajo tan extenso que abarca tantas cosas, he intentado hacerlo de una forma general para poder ahondar luego si es necesario en más partes y bueno, espero que os sirva mucho y que podamos enriquecernos todos. Vamos a comenzar con las tareas que realizamos en gestación. Así brevemente, estas son como las más cruciales que soléis realizar cuando estéis en vuestras granjas. La recela, que aunque muchas veces damos por supuesto que es algo muy sencillo, para nada, tiene una importancia fundamental en nuestra granja para tener buenos resultados. La inseminación, que también es primordial y que requiere un entrenamiento importante para asegurarnos de que el proceso se hace correctamente. La realización de ecografías para confirmar la preñez de nuestras cerditas. La detección de aquellas cerdas no preñadas y veréis la importancia que tiene todo esto y la implicación que luego tiene en nuestros resultados reproductivos y también productivos a nivel de granja. El manejo de las cerdas primerizas, que son cruciales en nuestra explotación y que al final son el futuro de la misma y que tenemos que tener muy en cuenta todo lo que tenemos que hacer con ellas. El control de la alimentación, que esto es podría ser una página aparte. Yo no soy nutróloga, así que no me voy a extender muchísimo en ello, pero sí que hablar de unas pequeñas cosas claves y que están relacionadas directamente con la reproducción, que es en el ámbito en el que trabajamos principalmente. La limpieza y desinfección, que también es muy importante para cualquier tipo de resultado productivo, para tener unos buenos resultados en cualquier ámbito. Y todo el control de las vacunaciones en nuestras cerditas. Comienzo hablando de la recela. Como os he dicho, es una tarea muy importante. Muchas veces el personal que ingresa en la granja en el primer momento tiene que aprender esta tarea, tiene que aprender a detectar muy bien los celos de las cerditas y esto es algo muy complicado porque hay cerdas más complicadas, hay cerdas que no marcan bien los signos de celo, cerdas más nerviosas y todo esto tenemos que tener en cuenta que nos puede pasar y tenemos que estar preparados para ello. Como veis en esta foto aquí abajo,
se me ve bien creo que se ve bien lo que estoy marcando. Aquí tenemos una persona que es la receladora, por decirlo así, que es la que va marcando, va haciendo el reflejo de inmovilidad, tocando a las cerdas para ver cuál es su estímulo. Y esta persona en azul, que sería la que nos va parando el macho para darles tiempo suficiente a las cerdas para que tengan ese estímulo. En algunas granjas se han empezado a implementar, en lugar de este señor de azul, por decirlo así, se han empezado a implementar unas puertas que permiten desde la parte del señor recelador abrirlas y que el berraco continúe y se pare en la siguiente. Esto es importante porque puede abarcar el número de cerdas que nosotros deseemos, no tiene que haber una persona simplemente parando al animal y además es algo importante porque si una persona está aprendiendo puede estar codo con la persona que se encarga principalmente de la recela y de la detección de los celos. Es algo muy rutinario y que requiere experiencia, como os digo, por eso es muy complicado el detectar bien los celos si no hay un trabajo y una formación detrás, porque al final cada cerda es diferente y hay cerdas que expresan muy bien y muy claros todos los signos de celo a la vez, pero otras no tanto. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. También hay genéticas que expresan más, genéticas que son más frías, las nulíparas son más complicadas y tenemos que tener en cuenta que siempre existen herramientas de ayuda, como pueden ser las feromonas. Estas feromonas, con la aplicación en el hocico de la cerda, nos permiten una estimulación mayor en cuanto al signo olfatorio, al olor, y esto nos puede ayudar en la detección del celo. Como os digo, tiene que ser algo rutinario y cuando las cerdas no estén distraídas, cuando no estén pensando más que en que está pasando el macho por delante de ellas y mostrar todos sus estímulos y sus signos de celo. Nosotros recomendamos siempre que se haga temprano en la mañana para evitar las horas de calor. En España es verdad que los inviernos son fríos, pero los veranos son muy cálidos, como os pasará en muchos de vuestros países. Entonces, si podemos hacer las recelas a primera hora de la mañana, pronto, esto nos ayuda mucho a que las cerdas estén más frescas, no tengan tanta calor, se levanten y estén mucho más activas. Y lo mismo con el berraco. Si lo hacemos a ciertas horas de la tarde o al mediodía, cuando ya empieza el calor, se complica mucho más todos los manejos. Y que no haya distracciones, que las cerdas estén centradas en el momento de la recela simplemente en eso, que no estén comiendo, pegándose, peleándose con la de al lado, que sea un momento tranquilo, aunque las cerdas se empiezan a levantar, empiezan a gruñir, intentar que estén centradas en el momento de la recela en eso. Luego existen diferentes protocolos, también que se adaptan muchas veces a la forma de trabajar en las granjas y a los horarios que hay en ellas. Generalmente en España, ahora no todo el mundo, pero mucha gente ya está trabajando en recelas una vez al día, con inseminaciones una vez al día y repeticiones cada 24 horas. Esto es algo que ha ido variando. Hay gente que recela 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, y las que recelan y son positivas por la mañana las inseminan por la tarde y las vuelven a cubrir a las 24 horas. Hay diferentes protocolos y lanzo aquí un poco esta primera pregunta para que me digáis qué tipo de protocolos tenéis, para poder poner un poco en todo en común y las ventajas y desventajas que podéis encontrar a uno y otro. Pero bueno, al final esto no es ni uno es mejor que el otro, ni el otro mejor que el uno. Es simplemente adaptación al horario de trabajo. En España muchas granjas están empezando a trabajar en jornada continua y si empiezan a las 7 de la mañana y recelan a las 7, 7 y media de la mañana, no tiene sentido el volver a recelar a las 3, que es cuando se van a ir. Y de ahí que mucha gente ya esté trabajando a una vez por día, perdón, no os he dicho por semana, a una vez por día en la recela y en la inseminación. Pero bueno, ahí os lanzo la primera pregunta para que me digáis cómo soléis trabajar vosotros. En cuanto a los signos de celo, al final siempre nos fijamos mucho en la inmovilidad de la cerda, porque al final es un signo muy clave, es algo que vemos muy claro y que las cerdas suelen marcar con mucha claridad, pero también nos debemos fijar en la vulva, en el estado de la vulva de la cerda, esas cerdas que tienen las vulvas edematosas, enrojecidas, a veces con ese moco, el aspecto que hacen con las orejas, esas orejas erguidas. Hay cerdas que marcan más unos, marcan más otros, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es un conjunto de signos y no olvidarnos revisar atrás, porque a veces cuando seguimos hacia adelante y vamos a pasar a la siguiente cerda, ya vemos una cerda un poco más adelantada que ya está clavadísima, que decimos en España, está con las orejas arriba, quieta, inmóvil. Es una cerda perfectamente en celo, que se ve claramente, pero a veces cuando estamos delante de ella es más complicado. Y si echamos la vista para atrás, vemos cerditas que en su momento estaban como más nerviosas y no terminan de quedarse quietas, pero luego las vemos definitivamente
en un estado de celo claramente. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Voy a por la segunda pregunta. No sé si trabajaréis con berracos hermanados o no. Esto es interesante, muchas veces no se puede hacer porque los berracos ya llegan separados, entonces no los podemos hermanar. Pero si se puede trabajar con berracos hermanados, esto ayuda en cuanto a la estimulación y hay gente que decide trabajar así y les ayuda. Una cosa muy importante es que las cerdas y el berraco no estén todo el rato en contacto continuo. Es decir, que la cerda vea al berraco en el momento en el que va a ser recelada. Que no esté en la jaula de al lado pegada a ella un berraco, porque al final ese estímulo, por decirlo así, esa primera reacción se pierde. Entonces es conveniente tener a los berracos en una zona aparte, si es posible. También muchas veces nos tenemos que adaptar a lo que tenemos en la explotación y las instalaciones muchas veces son las que mandan. En cuanto al comienzo y al final del celo, es muy importante el marcarlo. Normalmente se suele inseminar las cerdas entre 2 y 3 veces por cubrición, por cada uno de los celos. Y es muy importante y muy interesante el poder marcarnos. Normalmente lo que hacemos es marcar en el lomo el día de la semana o el día del mes con el que se empieza el celo y rayas o puntos que indican cada una de las cubriciones que se han hecho. Esto es muy importante porque así sabemos la media de nuestros celos, cuánto marcan esas cerdas, cuántos días suelen alargarse esos celos y nos permite tener mucha información de cara a conocer también nuestra granja. Y no sé si tendréis algunos una zona erótica, que es una zona en la que directamente se destetan las cerdas, una zona en la que la estimulación lumínica suele ser mayor y que les permite siempre destetar en la misma zona. Como os digo, también esto depende de las instalaciones y de las posibilidades que tengáis. Bueno, y aquí veis en este gráfico que la vulva está enrojecida e hinchada, aparece el reflejo de inmovilidad y justo en los 2 tercios de gestación, de celo, aproximadamente es cuando se produce la ovulación. Y aunque sabemos en qué momento de todo el celo se produce la ovulación, el problema es que cuando empieza el celo no sabemos hasta cuándo va a durar. Y de ahí estas complicaciones que a veces tenemos. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos en la recela? Bueno, considerar una tarea fácil, que para nada lo es. Hay que tener en cuenta muchos factores, hay que tener mucha experiencia y mucha rutina y esto es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, para todos los que empezamos, yo ya llevo unos años, pero para todos los que entramos en el sector es muy importante tener una gran información sobre esto y creo que es muy importante tener esto en cuenta. No utilizar el berraco. Nosotros recomendamos siempre utilizar el berraco, a pesar de que se utilicen otras ayudas, otras feromonas o cualquier otra herramienta de ayuda. Siempre hay que utilizar el berraco. Al final es un estímulo visual, un estímulo táctil, olfatorio que ayuda a que la cerda se estimule y a que marque estos signos de celo. Otro error que podemos cometer es limitar la presencia del berraco. Con esto me refiero a pasar el berraco de forma muy rápida sin dejarles tiempo suficiente de interactuación con las cerditas. Valorar solo algunos signos de celo y no tener en cuenta el estado general de la cerda. Y a veces tenemos muy pocos machos recela para la cantidad de cerdas que tenemos en las granjas. Entonces eso tendríamos que ir intentándolo ajustar. También es cierto que depende de la instalación, de los espacios que se tiene y de las reposiciones que va entrando. Paso a la siguiente parte, que es la inseminación. Y lanzo otra pregunta. No sé si muchos de vosotros haréis inseminación tradicional o inseminación postcervical. Bueno, en cualquier caso os voy a hablar un poquito de las dos para que veáis las principales diferencias que tenemos. En la inseminación tradicional, luego os mostraré una foto, utilizamos simplemente un catéter, o bien de espuma o bien de espiral. No sé cuál utilizaréis más. En España se utiliza más la inseminación con catéter en forma de espuma. Y la diferencia es principalmente que utilizamos el berraco delante para que esto nos ayude a tener una estimulación y que la cerda con sus contracciones ayude a la absorción de la dosis seminal. Los volúmenes que se utilizan son mayores, de 80 a 100 mililitros, y las concentraciones también son mayores, entre 2,5 y 3 millones de espermatozoides por mililitro. Requiere un mayor tiempo porque la cerda es la que con sus propias contracciones es la que nos permite ir absorbiendo la dosis. Entonces eso implica que el tiempo de inseminación sea más largo, de 3 a 7 minutos. Y en cuanto a la inseminación postcervical, esta se realiza sin el berraco, porque no depositamos la dosis en el mismo lugar, no la depositamos en el cérvix, que es donde llega el catéter, sino que continuamos con una sonda postcervical que llega hasta
hasta el cuerpo del útero. Entonces, para facilitarnos todo el proceso de cruzar el cérvix, es muy importante el que no esté el berraco para que la cerda esté más relajada y sea más sencillo cruzarlo. Los volúmenes que se utilizan son menores de 45-60 mililitros, incluso he llegado a ver de 30 mililitros. Las concentraciones también son más bajas, de 1.5-1.8, y la inseminación es mucho más rápida, de 1 minuto o incluso menos, y nos permite apretar la dosis. No tenemos que esperar a que la cerda la absorba, sino que la podemos apretar y enrollar directamente. Aquí lo vais a ver muy claro. Aquí tenemos un aparato genital, está la vulva, la unión del vestíbulo con la vagina y la vagina, y aquí justo en esta zona del cérvix es donde se deposita directa, se ancla el catéter. Y este catéter es el que nos permite hacer la inseminación tradicional. Y cuando pasamos toda esa zona del cérvix hasta llegar al cuerpo del útero es cuando podemos realizar una inseminación postcervical. Ahora lo vais a ver en una real. Como veis, aquí está el catéter anclado en la zona del cérvix, cómo cruza todo el cérvix, que es la zona más complicada de cruzar, con el catéter interno, con la sonda, hasta que llega al cuerpo del útero, donde ya directamente se realizaría la inseminación. Como aquí se ve muy claramente el tramo que se gana de distancia, y eso es lo que nos permite poder bajar la concentración y también los volúmenes de las dosis. ¿Qué problemas podemos ver en las inseminaciones? Bueno, podemos ver que haya reflujo, que haya sangre o que inseminemos cerdas fuera de celo. Y esto es un problema importante. Si hacemos una inseminación tradicional, no es lo más frecuente, pero podemos encontrar reflujo, porque al final está anclado en el cérvix. Es cierto que los catéteres en espuma hacen una reducción muy importante de este reflujo, pero si utilizamos la inseminación postcervical, nunca debe aparecer reflujo. Si vemos reflujo en inseminación postcervical, algo está pasando mal, algo lo estamos haciendo mal. En cuanto a la sangre, si aparece sangre, con los catéteres al menos de Magapor solo puede ser porque hayamos sido muy bruscos a la hora de la introducción del catéter. Con la sonda nunca vamos a hacer sangre a la cerda. Está diseñada para evitar que se lesione el cérvix conforme pasa. Tiene un balance entre rigidez y flexibilidad para que, si la cerda no está en celo, la sonda no prospere, no pase hacia el final, y si no, se dobla. Pero no se dobla como tal, no vemos sondas dobladas. Tiene un balance entre que no se doble y no prosiga, para que no se esté doblando continuamente y no dañe a la cerda. Y la inseminación fuera de celo nos puede ocasionar, como muchos de vosotros ya sabréis, las temidas metritis y supuraciones que vemos en las cerditas. Aquí veis una imagen de las supuraciones que podemos ver. Al final, cuando una cerda está en celo, como bien veis ahí, la defensa mecánica y actividad leucocitaria está activada. Pero si la inseminamos fuera del celo, podemos ver metritis porque esas cerdas no están preparadas y las estamos forzando. Como os digo, con la sonda de Magapor no vais a poder inseminar una cerda si no está en celo, lo cual también es muy importante porque hemos visto que hay gente que cuando implementa la inseminación postcervical aprovecha para tener una mejor, no es que lo aproveche, pero el implementar esta técnica les hace mejorar sus resultados porque son más conscientes de las cerdas que están en celo, de si han tenido más problemas en la detección o que puede estar pasando por ahí. Y nosotros nunca recomendamos inseminar cerdas con supuraciones, recomendamos dejar pasar el celo, que la cerda se limpie bien y luego ya la volveremos a cubrir. Porque al final hay dos momentos en los que ese cérvix se abre bien y es en el momento del celo y en el momento del canal del parto. En el momento del parto, todo ese canal del parto se abre y tenemos que tener eso en cuenta a la hora de hacer también las manipulaciones en la maternidad para evitar dañar a la cerda y para evitar estas supuraciones. En cuanto a problemas que podemos ver en la inseminación, es que, por ejemplo, la sonda no entra. Si la sonda no progresa, tenemos que tener en cuenta si realmente la cerda está en celo, porque en el caso de las cerdas multíparas, solo hay un 2% que no acepten esta sonda. Si tenemos un porcentaje mucho mayor, tenemos que plantear qué es lo que puede estar pasando y de ahí que podamos implementar un poco estas mejoras en cuanto también a resultados en fertilidad. Y siempre que la sonda no entre hay que tener en cuenta que tenemos que ser pacientes, que tenemos que dejar un tiempo desde que nosotros
introducimos la sonda. En primer lugar, limpiamos la vulva. Nosotros recomendamos hacerlo de 5 en 5, limpiamos 5 vulvas, colocamos 5 catéteres, siempre lo recomendamos con gel lubricante para favorecer la entrada y evitar cualquier tipo de afectación a la cerda. Colocamos los 5 catéteres y una vez que hemos colocado los 5 catéteres, anclamos las 5 sondas hasta la zona cervical y ya luego progresivamente las metemos hasta el final. Estas cerditas, si no tienen tiempo suficiente de estimulación, hay algunas a las que la sonda le cuesta más centrarlo. Hay que tener en cuenta eso. Le podemos dar hasta 15 minutos para que la cerda se relaje y cruce el cérvix. Si vemos reflujo por la vagina, muchas veces también podemos asociarlo a que se haya movido el catéter. Como hacemos una inseminación en la que utilizamos catéter y sonda, muchas veces las cerdas se tumban, se empiezan a mover, empiezan como a pelearse con la cerdita que tienen al lado y esto puede hacer que se mueva. Entonces tendremos que revisarlo. También tenemos que ver si hay reflujo entre catéteres o si nos cuesta insertar la dosis, porque puede que también hayamos tocado alguna de las paredes de la zona uterina, cervical, y eso nos impida la progresión de la inseminación o incluso que haya reflujo. Si la cerda pega un gruñido y se encorva, pero la sonda entra bien y cuando lo saquemos no hay nada raro, todo parece indicar que todo está bien, la inseminación está correctamente realizada. Pero si vemos sangre, tenemos que tener en cuenta que hemos ido hacia la zona de la vejiga y tendríamos que reinseminar la cerda. No es algo frecuente, pero por en el caso de que os pueda pasar, para que tengáis en cuenta qué es lo que puede pasar. O que la dosis seminal, como os digo, vuelva hacia la propia sonda o tengamos resistencia. En ese caso, yo siempre recomiendo sacar la sonda y ver cómo está, porque a veces se ha quedado doblada porque la hemos dejado como golpeando con alguna de las paredes. En ese caso, introducimos una sonda nueva y no hay ningún problema en la inseminación. Ahora os voy a enseñar una imagen. Esto, por ejemplo, es reflujo por la zona de la vulva, muchas veces asociado con una colocación incorrecta del catéter o porque se ha movido la cerda y esto hace que se mueva. Este es el reflujo entre los dos catéteres. Tenemos que ser conscientes que si eso nos pasa, hay que volver a revisar qué es lo que está pasando y qué porcentaje de las cerditas son los que tienen este reflujo para revisar todos los protocolos o como que la dosis vuelva para atrás una vez que empezamos a inseminar. Algo muy importante en la inseminación es la calidad del semen y nos preocupamos mucho por ello. Tenemos que tener en cuenta que la recepción de las dosis la tenemos que hacer de una forma rápida. Normalmente en vuestras granjas tendréis fuera una nevera donde os dejarán directamente las dosis desde el centro de inseminación. Tenemos que intentar que una vez que nosotros las recepcionamos ya en la granja, cuando llegamos a primera hora, sea lo más rápido posible y llevarlas a la nevera que tengamos dentro de la explotación a unos 15, entre 16 grados, entre 15 y 17 grados. Que las dosis estén en forma horizontal para evitar que estén todas tocando las paredes y evitando cualquier tipo de movimiento entre ellas. Gastar siempre el semen más viejo, las dosis de semen más viejas, porque a lo mejor os sirven un lunes y un miércoles y todavía el miércoles tenéis algunas dosis del lunes, las podéis gastar y luego continuar con las del miércoles. Intentar sacar solo las dosis necesarias y si es necesario volver de nuevo a tomar más dosis para poder inseminar. No sacar una gran cantidad y que luego tengamos que volverlas a meter en la nevera para evitar todas estas fluctuaciones de temperatura. Y tener unos aparatos, unos data loggers que nos permitan registrar estas temperaturas, porque esto nos permite saber y tener el control de qué está pasando, para que si en algún momento tenemos un problema asociado a una semana en concreto, podamos revisar las temperaturas y ver si ha habido algún problema. Si no ha habido ningún problema, perfecto, por lo menos ya podemos descartarlo. Y como veis, la vida útil se maximiza cuando estamos entre los 15 y 18 grados más o menos. Si está más caliente se reduce la vida espermática porque se acelera mucho el metabolismo, es como que se activan los espermatozoides, y si está frío se reduce de la vida útil y también de la motilidad, ¿vale? Así es como nosotros no recomendamos tenerlas todas así empaquetadas, apiladas. En cambio, así en bandejas, todas correctamente colocadas y con su registro de temperatura, que luego nos permite revisar que todo es correcto. Otra de las partes que nosotros hacemos mucho en las granjas es la ecografía de confirmación de la preñez. Es una parte muy importante que nos permite saber
cómo está yendo la banda, esa que estamos ecografiando, y también ver si tenemos algún problema. Esto es importante porque normalmente las cerdas las cubrimos durante principalmente 3 días a la semana, son los días más fuertes, aunque podemos cubrir durante todas las semanas. Entonces, cuando hagamos las ecografías, habrá cerdas que estarán con diferentes días de preñez. Esto es importante porque no todos los días se ven igual de bien. Si vemos cerditas que no tenemos claro, yo siempre recomiendo marcarlas en el lomo y a la semana siguiente recografiarlas con la siguiente banda. No quedarnos con una primera ecografía. Siempre plantearnos el que si ahora yo esta cerda la veo vacía, pueda revisarla la semana siguiente por si acaso, porque a veces nos llevamos alguna sorpresa. Y también cuando no tenemos un buen resultado por un lado, por uno de los flancos, pasarnos al siguiente, al otro lado, porque a veces lo que no se ve en uno se ve bien en el otro. Y a veces las cerdas tienen la vejiga muy llena, a veces complican un poco este manejo. Y también en las nulíparas a veces hay que ir un poquito más hacia adelante para poder cogerlo mejor. No obstante, si necesitáis algo más de información sobre las ecografías, podemos comentarlo posteriormente. Y también deciros, y os lanzo ahora otra de las preguntas, si hacéis una ecografía de confirmación o hacéis dos. Si hacéis una y con eso ya pasáis hasta la que entra en maternidad, si se hace una ecografía de confirmación y luego se repite con cuántos días de diferencia, o si es cuando ya entran a los parques, aunque eso complica mucho el trabajo. Ahí os lo dejo para que me digáis cómo soléis trabajar vosotros. En cuanto a la detección de cerdas no preñadas, como os he dicho, vais a ver la importancia que esto tiene en vuestras explotaciones. Normalmente las cerditas, una vez que las cubrimos, a los 18 días mucha gente ya empieza a recelarlas para ver si empieza a marcar cerdas signos de celo. Esto es lo que nosotros llamamos las cerdas vueltas, las cerdas que nos han quedado preñadas y volvemos a detectar en celo y volvemos a inseminar. También está la posibilidad de que las detectemos vacías al ecógrafo, que no las hayamos visto todavía en celo, pero que en el ecógrafo las veamos negativas. Vale, perfecto. Ya tenemos otra detección de cerdas no preñadas. Hay veces que hay gente pasa un ecógrafo previo al movimiento de cerdas a la gestación confirmada en parques y esto nos permite ver que hemos perdido algunas cerdas en ese momento. O cerdas que están en parques y vemos que tienen signos de celo y las reecografiamos y vemos que esas cerditas no están preñadas y están en celo. Esto es muy importante porque cuanto antes detectemos estas cerdas no preñadas, antes las vamos a poder volver a meter en el ciclo productivo y menos días improductivos más tarde. Si tenemos un índice de destete cubrición, he puesto entre 4 y 6 días, hay algunas que son menos y hay algunas que son más, pero por poner que más o menos van a estar en esa primera semana tras el destete, más sumando los 114 días aproximados de gestación. Una lactación media de 25 días, que es lo que tenemos en España. Hay lactaciones a 21 días y lactaciones a 28, así que he puesto una media. El ciclo completo sería entre unos 143 y 145 días de la cerda. Si tenemos en cuenta que hay 365 días al año, podríamos hacer 2,5 ciclos por cerda cada año. Si esto no lo detectamos correctamente, vamos a generar días improductivos. Y cuantos más días improductivos tengamos en cada una de nuestras cerditas, más perjuicio económico estamos teniendo de alguna manera. ¿Por qué son importantes estos días improductivos? Porque son cerdas que no están produciendo, ni están lactando, ni están gestantes. Entonces, no nos están dando ningún beneficio como tal en la granja, pero están consumiendo pienso y agua. Si hay tratamientos antibióticos que hay que aplicar porque estén enfermas, se están aplicando. Si hay que hacer tratamientos hormonales, muchas veces cuando una cerda se queda vacía o no la detectamos o tenemos algún tipo de problema, empezamos a utilizar tratamientos hormonales y a veces no acertamos muy bien con qué es lo que estamos haciendo porque no sabemos muy bien el momento en el que está la cerda y esto nos puede afectar. Todas las vacunaciones, porque muchas veces hacen vacunaciones en sábana, estas cerditas también las van a mantener, las van a recibir y están ocupando una plaza en la granja con el coste que esto conlleva. ¿Cuáles son estas cerditas? Bueno, las cerdas retrasadas, que son aquellas cerdas que no han salido en una semana tras el destete, no han salido en celo. Cerdas repetidas, vacías o abortadas, las repetidas son las que vuelven a salir en celo, las vacías, las que detectamos vacías a ecógrafo en el momento de la ecografía, y las abortadas. Las cerdas vacías que consideramos como gestantes, y con esto me refiero
a que yo hago una ecografía de esa cerda, la cerda está positiva y yo ya no la vuelvo a revisar hasta que llega a maternidad. Y llega a maternidad y entonces es cuando me doy cuenta de que está vacía. Y ahí acumulamos muchos días improductivos de esas cerdas. Y nos cuesta mucho más volverlas a meter en el ciclo productivo. Las cerdas hasta que salen al matadero, pero bueno, esto a veces es difícil de bajar, y cerdas nulíparas que no nos han salido en celo. Estas cerdas retrasadas son aquellas que tienen un índice de este cubrición más largo y tenemos que plantearnos qué es lo que ha pasado. Si es que no le hemos detectado bien el celo o si es que han salido en maternidad. No sé si os pasará a vosotros, pero cada vez yo he visto que cada vez las cerdas salen más en celo en la maternidad, probablemente por algún estrés, porque se han movido los lechones, se les ha reducido y tienen menos camada, un tamaño de camada más pequeño, y todo esto puede estar influyendo. El índice de este cubrición puede ser de hasta 7 días, que sería dentro de la semana, de 21 días, de 14, y si es de más tenemos que plantearnos qué es lo que puede estar allí pasando. Es muy importante saber qué porcentaje suponen de las cerdas destetadas, si es un porcentaje muy reducido o si es un porcentaje muy amplio. Si es a 7 días, como veis el ciclo completo es muy similar, 146 días. Si ya son retrasos de 14 días, el ciclo completo pasa a 153 días. Y si es de 21 a 160. Esto nos va reduciendo la cantidad de ciclos que podemos hacer en las cerditas a 2,3 y 2,25. Si esto lo traducimos a los lechones, he puesto de media 12,35 destetados por camada, que es lo que estaba en el BD-Porc en España, pero lo podéis adaptar perfectamente a los valores productivos que tengáis en vuestra granja y a una granja de cerdas de 2.000 cerditas. Como podéis ver, en el primero de los casos destetaríamos unos 61.000 lechones por año, en una granja con estas condiciones. Conforme vamos reduciendo los ciclos por cerda, podemos reducir hasta 6.000 lechones destetados y al final esto se traduce en pérdidas económicas, además de todos los gastos que os estoy diciendo previamente de pienso, agua, vacunaciones, etcétera. Y en cuanto a las cerdas repetidas, vacías o abortadas, ¿qué pasa? Bueno, pues podemos tener diferentes tipos de repeticiones. Las repeticiones cíclicas, que pasan hasta el 24 días después de la cubrición. Las primeras repeticiones acíclicas, que van de los 25 a los 36 días tras la primera cubrición. Las repeticiones cíclicas segundas, que son en los 37 a los 44 días tras la cubrición. Y las segundas repeticiones acíclicas de más de 44 días. Cuando las cerdas son vacías a ecógrafo, normalmente tardamos entre 21 y 25 días en verlas vacías y tardamos en volverlas a meter en ciclo hasta que vuelven a salir en celo. Esto también hay que tenerlo en cuenta de cara a valorar el historial de la cerda. Por eso es muy importante registrar toda esta información. Porque si nosotros sabemos el historial de esa cerda, podemos decidir si queremos seguir cubriendo a esa cerda y mantenerla en nuestro ciclo productivo o no. Y si son abortadas, pues desde los días que fue cubierta hasta que abortó y vuelva a salir en celo. En cuanto a las cerdas repetidas, aquí veis que también en función de cada cuánto se hagan las repeticiones, se van incrementando los días que implicaría un ciclo y cómo se van reduciendo los ciclos incluso hasta 2 o 1,9. Lo cual, traducido a lechones, es una pérdida muy amplia. Si lo comparamos con el primero de los casos de las cerdas repetidas, tendríamos unos 54.000 lechones por año. En una granja también, como os digo, en las mismas condiciones anteriores. Y cuando tenemos segundas repeticiones cíclicas, podríamos llegar a perder 7.000 lechones, lo cual es un montón. Y si lo comparamos con la explotación perfecta, con la cerda perfecta, que salga siempre en celo en esa semana, que produzca esos 12 y pico lechones destetados y que todas las cerdas fuesen así, algo que es idílico, que es prácticamente imposible encontrar, podríamos perder hasta 14.000 lechones. Esto para que nos hagamos un poco a la idea de la importancia que tiene vuestro trabajo y de todo lo que podéis conseguir mejorar con pequeñas cosas, aunque hay cosas que una cerda aborte muchas veces no lo podemos controlar. Importante también tener en cuenta a qué pueden deberse estas repeticiones. Las primeras repeticiones cíclicas, que son en los primeros 24 días tras la cubrición, suelen ser
suele estar relacionado con que haya menos de 5 embriones antes del día 10 de gestación. Por ejemplo, eso podemos controlarlo hasta cierto punto, por decirlo así. Las primeras repeticiones acíclicas, que son de 25 a 36 días, es porque hay una muerte y una reabsorción embrionaria. La segunda repetición cíclica suele ser porque no hemos detectado los celos a 21 días. Eso sí que lo podemos solucionar, sí que podemos incidir más en esas detecciones de celo para evitar que hayan esas segundas repeticiones cíclicas y restemos días improductivos a esas cerdas. Y luego están las segundas repeticiones acíclicas, que estas sí que son más complicadas y que están relacionadas con una mortalidad embrionaria por diferentes motivos. Por movimientos tempranos de los animales, con esto me refiero, también nos tenemos que mover en lo que la legislación nos manda, pero si se hacen movimientos muy tempranos desde la cubrición, en los momentos de la implantación esto puede estar afectando, porque hay un ambiente incorrecto, por una alimentación inadecuada, por procesos infecciosos, pueden influir un montón de factores. Cerdas vacías pero consideradas gestantes. Estas cerdas son muy importantes detectarlas, porque nosotros las detectamos como al ecógrafo como positivas, pero como os digo, a ver qué opináis vosotros, si hacéis una ecografía, antes también de pasarlas a parques, en los parques, porque esto es importante, porque a veces yo he llegado a ver cerditas vacías en la maternidad y esto nos puede influir. Al final pasamos muchos días desde que esa cerda ha dejado de ser gestante hasta que la detectamos. También es importante tener en cuenta si observamos supuraciones o abortos en el área de cubrición control para ver si, por ejemplo, esa cerda la hemos dado como gestante en la ecografía, pero antes de moverlas a los parques vemos alguna supuración, vemos algún aborto, vemos cualquier cosa extraña que nos pueda hacer sospechar que haya pasado algo para poder reecografiar esa cerdita. Y también saber si es algo frecuente, si es algo que se produce en una época en concreto, cuántos días pasa tras la cubrición, tras la ecografía, para tener todas estas cosas en cuenta y podernos anticipar. Si nosotros vemos que todo está bien en las jaulas y cuando vemos el problema está principalmente en los parques, los abortos muchas veces en los parques es muy difícil verlos, pero bueno, si hemos visto alguna cerda que tenga las vulvas rojas, enrojecidas con sangre, si vemos algún aborto, algún feto, alguna cosa extraña, si vemos alguna cerda con signos de celo, cerdas que no tienen braguero, con esto me refiero, es una palabra creo muy española, pero es la mama desarrollada, que nos puede hacer sospechar que algo está pasando y que esa cerda no está gestante, para poder reecografiarla, para poder confirmar que esa cerda sí que está en celo y tiene que seguir en ese parque y no debe ser incluida de nuevo en el ciclo. También saber si son cerdas más delgadas, son cerdas enfermas, si las hemos detectado con rapidez para poderlas sacar a las enfermerías, porque al final muchas veces hay cerditas muy dominantes que no permiten a otras cerdas comer y esto al final les afecta, cerdas que se quedan postradas y tener en cuenta esto nos ayuda mucho a la hora de una detección rápida, sacarlas a una enfermería y poder atenderlas más específicamente a ellas y así salvar esa gestación. Y cuando vemos estas cerdas que llegan vacías a la maternidad, si nos pasa con frecuencia, si no nos pasa, o qué es lo que puede estar pasando ahí para poder intentar solucionar esta situación. Cerdas que están vacías en maternidad, normalmente las metemos con 107 días, pero bueno, depende de cuántos días tardemos en darnos cuenta, porque a veces se meten en la maternidad, pero no las vamos revisando continuamente y podemos alargar incluso más días hasta que nos damos cuenta de que la cerda no ha parido cuando le tocaba. Se pierden todos los días en los que fue positiva, aunque esos no podemos hacer nada porque la cerda está ecografiada, está gestante, bueno, pues esos días perfecto. Pero luego se pierden los días hasta que la detectamos en la maternidad. Si pasan, por ejemplo, 80 días desde que la cerda ha perdido la gestación hasta que la detectamos en maternidad, por los 21 días que tenemos de ciclo, perdemos 3,8 celos, lo cual nos hubiese permitido volver a inseminar a esa cerda mucho antes. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para, como os digo, intentar reducir estos días improductivos. Cerdas hasta que salen al matadero. Estas cerditas, una vez que normalmente suelen ser porque las destetamos y ya no las vamos a cubrir porque son cerdas que van a ser desviejadas, cerdas poco productivas o incluso cerdas que tengan un mal historial porque sean vacías, porque aborten y se repitan varias veces estas situaciones y decidamos descartarlas. Por eso os digo que es muy importante tener un historial de cada cerda, poder saber qué cerda es buena productora, qué cerda desteta bien lechones,
qué cerda es muy prolífica, tiene buenos partos, qué cerda nos está dando problemas en cuanto a temas reproductivos, para que así seamos capaces de tomar decisiones y decidir qué cerdas descartamos. Pero es muy importante hacer esta previsión del matadero para intentar sacar casi todas las cerdas de la forma más agrupada para evitar que tengamos ahí un remanente de cerdas improductivas, por decirlo así, y tengamos muy en cuenta el cumplir los periodos de supresión, que una cerdita cuando ya va a ir al matadero tengamos que cumplir estrictamente estos periodos y que el haber tratado una cerda que iba a salir al matadero no nos haga tenerla que tener más tiempo e incrementar esos días improductivos. Es decir, cerda que sabemos que va a ir al matadero, la dejamos sin tratar, que cumpla el periodo de supresión y entonces planteamos su salida, pero intentando que sea el tiempo mínimo de improductividad. Es decir, si detectamos una cerda y sabemos directamente que va a ir al matadero, no aplicarle ningún tratamiento que nos va a implicar un incremento en esos días, ya que eso lo tenemos que cumplir a rajatabla y es súper importante. Y las cerdas nulíparas que salen vacías, nos repiten, no salen en celo. Podemos ver a veces problemas con las cerdas nulíparas porque son más complicadas. Así que tenemos que tener en cuenta cuántas veces hemos visto a esas cerdas en celo y las hemos inseminado, cuántas oportunidades les damos. Si vemos que esto sucede mucho, es recomendable ir al matadero, ver los ovarios, recoger muestras y ver qué es lo que está pasando, si esas cerdas realmente han ciclado o no. Tenemos que tener en cuenta si las exponemos bien al macho para que ellas muestren bien signos de celo y para que las cerdas muestren todo su potencial. Tenemos que tener en cuenta si se han cubierto con el peso adecuado. Esto es algo que muchas veces os recomendará específicamente cada genética porque a veces varía un poquito. ¿Cuántas oportunidades, como os digo, les damos a las cerdas? Tenemos que registrar si esta cerda nulípara ya ha salido en celo y no se ha quedado gestante tras la inseminación, si la vuelvo a inseminar. Si estas cerdas salen a celo natural, porque habrá gente que trabajaréis a celos naturales y otras que sincronizaréis con alguna hormona. Si las cerdas salen a celo natural y yo las tengo adaptadas a jaula, yo las detecto y digo, bueno, esta cerda ha salido el día 3. Ya me calculo los días y sé que esta cerda a los 21 días aproximadamente va a volver a salir en celo. Confirmo que eso es así, reviso bien esas cerdas, me cuadran todos esos datos y si sincronizamos a las cerdas con algún tipo de hormona, nos aseguramos de que ese tratamiento se ha dado correctamente para asegurarnos de que realmente no ha habido un fallo en esa parte, para confirmar que el tratamiento se ha dado correctamente y que la cerda, si no sale en celo, es por otros motivos. Paso ya a otra de las partes de las que nos ocupan en la gestación, que es el manejo de las primerizas. Las cerdas primerizas son al final el futuro de la explotación y tenemos que intentar cuidarlas muchísimo al máximo para sacar su potencial. Normalmente cuando llegan a nuestras granjas las tenemos en la cuarentena y tenemos que completar el plan vacunal, lo cual es súper importante para asegurarnos de que las cerdas entran con la inmunidad necesaria a la granja, que van a exponerse a patógenos con los que probablemente todavía no habían tenido contacto y que llegan en un estado, en el mejor estado posible para poder hacerles frente. Hay que adaptarlas a la jaula porque luego se van a inseminar ahí, se van a cubrir, van a estar un tiempo, entonces al final es muy importante que se adapten a ella. No sé si trabajaréis con máquinas de alimentación o trabajaréis directamente con dosificadores. En el caso de que trabajéis con máquinas, es muy importante enseñar a las cerditas antes, ya en la cuarentena, porque esto luego nos facilita el trabajo en la gestación. También tenemos que empezar a exponerlas al berraco. También esto depende mucho de las propias instalaciones que tengamos. Algunas son más sencillas y lo permiten y otras no tanto. La detección del celo, que es muy importante, como os digo, para asegurarnos de que esas cerdas empiezan a ciclar y empiezan a salir en celo, para que también tengamos una previsión de cuántas cerdas vamos a ir metiendo semanalmente en las inseminaciones, en las cubriciones, algo que es muy importante porque tendréis todos un objetivo de cubrición semanal y dentro de ese objetivo de cubrición semanal un porcentaje serán las cerditas jóvenes. Entonces, esto también nos permite tener esa planificación. Y es muy importante asegurarnos de que inseminamos a la edad y al peso adecuados, como ya os he dicho que vuestras genéticas principalmente os recomendarán. La alimentación de las cerdas es una parte fundamental. Esto es da para hablar un capítulo entero aparte, pero como no soy experta en nutrición, simplemente voy a hablar de unos puntos más críticos y al final, como todos sabéis, es un coste muy alto de la explotación. Además, las materias primas
han estado muy altas, esto ha encarecido mucho los costes, por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta el aprovechamiento máximo de la explotación. Muchas veces tenemos que jugar con la condición corporal de las cerdas, hay cerditas que tienen estados de carnes que cuando salen de la maternidad muchas veces están muy delgadas y tenemos que recuperarlas al máximo, entonces eso es algo que tenemos que tener en consideración. Y a veces tenemos que aguantar esas cerdas con progestágenos para asegurarnos que recuperamos esa condición corporal mientras damos a esas cerditas de comer al máximo en el destete, nada más destetadas, para poder conseguir que esas cerdas estén en un estado óptimo en el momento de la cubrición. Si las cubrimos demasiado delgadas vamos a tener problemas. Y si cubrimos, porque al final probablemente esa cerda, si algo nos decían en la carrera y es algo que me parece muy importante tener en cuenta, es que la reproducción es una función de lujo. Si la cerda no está bien, no va a poder gestar correctamente. Entonces es muy importante poder recuperar esta condición corporal y si la cerda está muy pasada de peso, también podemos tener problemas tanto en la gestación como en el parto posterior. Muy importante abrir dosificadores donde hay cerdas. Parece una tontería, pero hay veces que planificamos dónde van a colocarse las cerdas y nos sobran algunos dosificadores y nos hemos dado cuenta de cerrarlos y estamos tirando pienso o nos hemos dado cuenta de abrirlos y a las cerditas no les ha caído comida. Así que eso es muy importante. Y también muy recomendable, porque cuando trabajéis con dosificadores, normalmente se trabaja con unas medidas que equivalen normalmente a unos pesos, pero para asegurarnos de que eso es correcto, viene bien y es recomendable de vez en cuando hacer diferentes medidas de los dosificadores a diferentes puntos y pesarlos para confirmar que esto sigue con esa correlación y si es necesario ajustar esos dosificadores. Las curvas de alimentación, seguís siempre las que os recomiende la empresa genética, que es la que más estudios tiene en cada una de ellas. Tener en cuenta que no es lo mismo las estaciones de invierno y de verano, que cuando la cerda tiene mucho calor, come peor y es algo importante. También cuando la cerda moviliza más grasa o moviliza más reservas porque hace mucho frío, esto lo tenemos que tener en cuenta. Y que las cerdas tengan agua potable fresca a su disposición es algo muy importante para que las cerdas estén bien hidratadas y también para que coman correctamente. En cuanto a la limpieza y la desinfección de las instalaciones, esto es algo súper importante, porque al final, por ejemplo, vamos a estar cubriendo cerditas en una zona en la que tenemos que intentar que esté lo más limpio posible, que las culeras se limpien diariamente. Esto es importante para asegurarnos que el proceso de cubrición es limpio, evitamos también cualquier tipo de metritis, cualquier tipo de contaminación y esto nos ayuda mucho, ¿vale? Al final esto es muy importante, el hacer una buena limpieza de la culera todos los días y también hay veces que se echa polvo secante, polvo desinfectante, que también ayuda, sobre todo si tenemos muchos problemas en esa zona. Siempre que vaciemos una zona de la cubrición control de los parques de gestación, recomendamos limpiar con agua y jabón a presión y una desinfección posterior. Es importante también que se seque muy bien, pero si hay animales y no podemos hacer esto, hacer una limpieza en seco y una desinfección con polvo, como os digo. Y en la parte de la cuarentena y de los muelles de carga, hacer una limpieza y desinfección muy estricta. Al final, en la cuarentena, esas cerditas las tenemos para poder acabar de hacer todas las cosas que os he dicho, adaptarlas a las jaulas, un plan vacunal, pero también las tenemos ahí para asegurarnos de que esas cerdas no tienen ningún problema y no nos van a introducir ninguna infección en la granja. Entonces también es muy importante porque vienen camiones, esos camiones vienen siempre desinfectados, vienen limpios, pero al final cada vez que hay una entrada en una granja es un punto crítico. Entonces tenemos que limpiar y desinfectar muy bien toda esa zona. Y una parte muy importante, que son las vacunaciones. Hacéis una gran parte de vacunación cuando estáis en la gestación para asegurarnos que haya una correcta inmunización de las cerdas y luego posterior de los lechones de manera pasiva. Y es muy importante tenerlas almacenadas en una nevera registrando bien la temperatura, igual que pasaba con las dosis seminales. Tener en cuenta que a veces algunas de ellas hay que atemperarlas, así que si es así, recomiendo que lo tengáis en cuenta y hacerlo siempre que sea necesario. Cargarlas adecuadamente y dosificar las pistolas para asegurarnos que metemos la dosis necesaria, ni más ni menos. Y tratar de seguir siempre un orden en la vacunación. Empezar por un parque y acabar, por ejemplo, por el último de esa misma fila. Y marcarnos siempre a las cerdas. Asegurarnos de que no van a quedar cerdas sin vacunar para que no queden espacios en los que pueda recircular cualquier virus o bacteria. Asegurarnos que no hay ventanas, que todas las cerdas están en el mismo estado sanitario o al menos intentarlo. Vacunar en los días de menor carga de trabajo para intentar así balancear el trabajo y que sea de una forma más rutinaria, más cómoda y más tranquila.
y que los lotes sean completos. Intentar vacunar y cubrir el lote por completo para que no nos olvidemos de ninguna cerda al día siguiente cuando tengamos que volver a empezar. Y ahora pasamos a las partes más breves de la presentación, aunque hay más partes, ya vais a ver que no voy a hablar tanto. Y me voy a centrar en la rutina de trabajo que tenemos. Nosotros recomendamos hacerlo así, pero vosotros me vais a ir diciendo probablemente que hacéis las cosas de otra forma y tampoco, quiero decir, al final hay muchas formas diferentes de trabajar. Normalmente cuando llegamos a la explotación cogemos las dosis de las neveras exteriores y las metemos rápidamente en las neveras que tengamos internas a 16 grados. Normalmente se da de comer a los animales para que estén tranquilos porque siempre que llegamos están como un poco alterados. Limpiamos las culeras y revisamos que no haya ninguna cosa extraña, ningún aborto, ninguna supuración, nada raro. Se recela y se insemina las cerdas, como os digo, intentamos que sean de las primeras cosas que se den en la mañana, cuando las cerdas están tranquilas y ya podemos empezar a trabajar con ellas, para asegurarnos que se inseminan también en las horas frescas. Es muy importante levantar las cerdas, claro, las que vamos a recelar, que son las cerdas destetadas y todas las que tengamos abortadas, vacías, repetidas, todas estas cerdas que son un poco lo que se sale de la norma y las destetadas. Pero, ¿qué pasa con el resto de cerdas? Bueno, pues es muy importante también levantar esas cerdas, porque así podemos detectar si hay algún tipo de problema de cojeras, sea unas cerdas que empiecen a tener, a veces no nos damos cuenta, pero pueden tener alguna supuración, cerdas que veamos que están empezando a quedar postradas. Si las levantamos somos conscientes de toda esta situación y podemos poner una solución. Podemos vacunarla, podemos tratarla, podemos detectar cualquier tipo de problema. Además tenéis que hacer tratamientos, como os digo, de estas cerditas con algún tipo de problema y las vacunaciones rutinarias. Muy importante esto porque también tenéis que cumplir con unos periodos de vacunación para estar dentro de las fechas exactas de las vacunaciones para así aseguraros de que llegáis con el tiempo suficiente para las revacunaciones y para esa inmunidad que tiene que ir generando la cerda y que pasivamente pasa en maternidad a los lechones. Por lo tanto, es algo primordial que se hace en la gestación y que luego muchas veces vemos ya el resultado en maternidad. Pues es algo muy importante. Muchas veces tenéis que mover animales para que tengáis un hueco en la granja y podáis ir haciendo esos movimientos hasta la maternidad, en los destetes, y al final eso es algo también muy estresante que conlleva mucha carga de trabajo y es muy importante que podamos intentar hacerlo organizados, sin causar mucho estrés a los animales, sin pegarles, intentando guiarles simplemente con unas planchas, son de plástico y muchas veces con unos sonajeros, haciendo ruido, las cerdas ya van moviendo. Y algo muy importante que hacéis y que es algo primordial a la hora de la toma de decisiones, como os digo, de cada cerdo individual, pero también de la detección de cualquier tipo de problema, cuando en una granja vamos los veterinarios y nos dicen, tenemos este problema, y tú puedes echar mano de las fichas, puedes revisar, puedes ver que todo está anotado, te permite el tomar una decisión, te permite el saber orientar hacia dónde crees que puede estar el problema y de ahí tomar una decisión y decir, voy a tomar esta serie de muestras o voy a hacer este nuevo protocolo, voy a probar esto, pero si no tenemos esa información es muy difícil centrarnos en una cosa o en otra. Por lo tanto, anotar todas las cubriciones, saber cuándo empieza y cuándo termina el celo. Cuando hemos visto una cerda que nos que ha tenido reflujo, la hemos vuelto a inseminar y sigue con reflujo. Cuando hemos visto un pequeño aborto, para que podamos tener en cuenta si estos abortos o estas repeticiones se salen de la norma, empiezan a incrementar, y esto nos permite decir, ¿qué está pasando aquí? Voy a revisar, voy a tomar muestras y voy a ver si tengo un problema patológico o si es un problema de manejo, si es un problema ambiental, qué es lo que puede estar influyendo. Porque al final muchas veces no es solo una cosa, son muchos factores los que nos pueden estar haciendo tener algún tipo de pérdida productiva. ¿Y qué problemas podemos encontrarlos? Bueno, ya hemos hablado de muchos. ¿Pero cómo vamos a enfrentarlos? Bueno, podemos encontrarnos repeticiones de muchos tipos, en muchos momentos, y tenemos que saber identificarlas. Y tenemos que saber registrarlas para saber cuándo esto sale del porcentaje normal que tenemos en nuestra explotación, cuándo empezamos a incrementarlos. Podemos ver abortos, pasa lo mismo. Es muy importante porque además muchas veces los abortos los relacionamos con problemas de virus PIRS, de problemas de muchos tipos, pero siempre que vemos algún problema reproductivo, como pueden ser las repeticiones, los abortos, los nacidos muertos, muchas veces nos vamos a pensar en el PIRS, nos vamos a pensar en influenza, mal rojo, parvovirus. Tenemos que tener todo esto en cuenta también porque es importante saber cuándo empiezan a incrementarse estos porcentajes de salida
salirse de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra granja para poder tomar medidas y decir, voy a tomar esta serie de muestras, voy a revisar mis protocolos vacunales, porque muchas veces vacunamos, pero tenemos que revisar que si esto ha sido todo eficaz, que no tenemos ningún problema ahí. La formación del personal. Y esto lo quiero explicar de una forma en la que muchas veces entra personal nuevo, es muy importante formarlo, es una inversión de tiempo primordial. La gente tiene que ver todo el trabajo que hacéis, es un trabajo muy importante, es un trabajo que permite que la granja destaque, que la granja tenga buenos resultados productivos y es muy importante formar a todas las personas que van entrando en la granja para que tengan este conocimiento y puedan de alguna manera hacer todavía de la granja una granja todavía mejor. Muchas veces tenemos que enfrentarnos a que hay que reducir costes y muchas veces tenemos un amplio abanico de factores que están haciendo que estos costes se incrementen, pero los tenemos que tener en cuenta para intentar reducirlos muchas veces porque al final, bueno, influyen muchos factores. Es algo que muchas veces tenemos que hacer frente. Bajadas de fertilidad por muchos motivos. A veces no sabemos si son estacionales, a veces si son problemas, como os digo, infinitos las causas que podemos encontrarnos y que nos implican hacer una revisión completa de todos los protocolos vacunales que tenemos en la granja. Y la entrada de enfermedades. Al final creo que es algo muy importante. Cada vez se están implementando más medidas de seguridad de todo tipo, tanto externas como internas, tanto para evitar la entrada de un patógeno del exterior, para evitar la entrada de cualquier patógeno que nos pueda desestabilizar la explotación, pero también dentro de la granja, porque a veces, bueno, ya ha entrado, ya lo tenemos aquí, pero el reducir el impacto que va a tener, el intentar trabajar con la máxima bioseguridad dentro de la granja, trabajar con biocontención para evitar que todo esto se disperse más y el impacto sea mayor. ¿Qué podemos hacer para enfrentarlos? Bueno, yo creo que es algo muy importante el ver que aunque muchas veces los veterinarios no estamos todos los días en la granja porque nos es imposible, porque a veces tenemos otras granjas a las que atender también, que sepamos que somos un equipo. Somos un equipo y un engranaje perfecto. Si el veterinario se apoya en el trabajador que está en la granja todos los días, que es el que ve todos los días lo que pasa, y el operario todos los días le dice a su veterinario, he visto este problema, o he detectado esto, o esto no me sirve, o tengo este problema, o necesito una solución a esto, es la única forma de detectar el problema, de poner un protocolo, de ver cómo funciona y de poder tomar decisiones y modificar lo que haga falta. Revisar los datos semanalmente y luego mensualmente, compararlos con el año anterior, tanto de nuestra granja como de la tendencia que vamos teniendo. Bueno, pues este mes estoy bien, vale, perfecto. Pero el mes pasado estaba mejor. ¿Qué es lo que me ha hecho tener esta bajada de fertilidad? ¿Qué es lo que me ha hecho, aunque estemos en valores aceptables? ¿Qué es lo que me ha hecho esta bajada? ¿Qué es lo que hemos cambiado? ¿No hemos cambiado nada? ¿Ha entrado alguna patología? ¿Qué es lo que ha pasado para que así podamos saber en todo momento tener un control de la granja? Al final, en estos momentos tenemos muchos datos. Podemos registrar valores de fertilidad, podemos valorar tanto ecógrafo como a parto. Tenemos información de los lechones nacidos, de los lechones destetados, de los lechones nacidos muertos, de problemas, de bajas de cerdas, de tasas de reposición, de muertes súbitas, de prolapsos. Podemos registrar tanta información que nos puede dar tanta información y tanto poder. Al final, cuanta más información tenéis, más poder tenéis de decisión y de solucionar la situación. Formando a nuestro personal. Todos tenéis que veros formar parte de un equipo, lo importante que es vuestro trabajo y que al final el trabajar todos los días, hacer un equipo, como os digo en el último de los puntos, trabajar en equipo, ayudaros entre todos y ver que lo que pasa en la gestación influye en la maternidad y viceversa, y todo eso os puede ayudar a solucionar muchos de los problemas que nos toca enfrentar en granja. Revisar todos los protocolos y no pasar nada por alto, porque muchas veces al final esto lo hacemos las personas y probablemente mi percepción es diferente a la de otra persona y viceversa. Entonces, al final, cuando revisemos un protocolo, tenemos que revisarlo punto por punto y no pasar nada por alto. Porque aunque pensamos que todo el mundo hace todo igual, es muy difícil hacer todo de la misma manera y todo exacto. Entonces, intentar protocolizar todo lo máximo posible y revisarlo de vez en cuando para asegurarnos que nada ha cambiado. ¿Y qué nos implica un mal manejo en la gestación? Y ya casi acabo. Bueno, pues tenemos un mal manejo en la gestación. El objetivo de partos no vamos a llegar a alcanzarlo. Probablemente todos en vuestras granjas tenéis un objetivo de cubrición basado en vuestros datos de fertilidad. Bueno, pues si tengo tantas
plazas en maternidad, tengo que cubrir este objetivo de cerdas. Si hay un mal manejo en la gestación, que a veces viene derivado de muchos problemas, no es simplemente de que hagamos un mal manejo o algo no se esté haciendo bien. También venimos condicionados por muchas circunstancias que pueden venir en la granja, no vamos a alcanzar el objetivo de partos. Esto quiere decir que hay plazas en la maternidad que se van a quedar libres y que, por lo tanto, no vamos a producir tantos lechones como podríamos. Vamos a tener vamos a sacarle un menor rendimiento a la granja. Que haya una mala adaptación de las primerizas. Las primerizas, como os digo, es el futuro de la explotación y al final es muy importante que las tengamos bien adaptadas tanto a las jaulas, al manejo que se hace en la granja, a las instalaciones de alimentación y también, muy importante, sanitariamente. Conseguir que esas cerdas entren en un estado sanitario lo más posible, lo más favorable para entrar en la explotación y que no se descompense todo y estas cerdas no tengan que hacer frente a patógenos que no hayan tenido previamente al menos un contacto, aunque sea en una vacunación. Vamos a incrementar los días improductivos con todo el coste que eso conlleva. Incremento de cerdas que no se recuperan en la maternidad, porque si tenemos cerdas muy delgadas, por ejemplo, cerdas demasiado engrasadas, podemos tener luego problemas en el parto, podemos tener problemas de que haya cerdas muy delgadas, que luego tengamos problemas en la alimentación de esos lechones y eso nos va a repercutir, como os digo, en la maternidad. Como os digo, esto es un ciclo y al final lo que pasa en una parte afecta a la otra. Y vamos a tener también un incremento de cerdas con problemas de aplomos. No sé si os pasará, pero yo cuando estaba en granjas que veía muchas veces cerdas con problemas de apoyo y es un problema. Y ya, para concluir, quiero deciros y recalcaros una vez más que vuestro trabajo es súper importante y que siempre que necesitéis apoyo, necesitéis cualquier ayuda, como tanto para veterinarios, estudiantes, que sí que hay algunos, trabajadores de granja, productores, que sepáis que os podéis apoyar en nosotros para todo lo que necesitéis. Al final tenemos la suerte de trabajar con muchos países distintos y esto nos permite tener mucha información y mucho feedback, así que si en algún momento os podemos ayudar a que vuestro trabajo sea mejor o a que implementéis nuevos tratamientos, nuevos productos, nuevas técnicas, que sepáis que Amagapor está aquí para trabajar con vosotros, que estaremos encantados de ello. Que detectar cerdas a tiempo que son poco productivas os beneficia a la granja, tanto por los días improductivos que vais a reducir y el coste que se va a reducir de alguna manera, sino también por el trabajo que os va a quitar a vosotros. Al final, esas cerdas que son poco productivas, que se repiten, que son vacías, al final tenéis que tener un cuidado exquisito con ellas, tenéis que estar muy pendientes de ellas. Entonces, cuanto antes lo detectéis, más rápido se os va a hacer todo el trabajo. Detectar estas cerdas vacías, abortadas y repetidas os permite introducirlas en un ciclo nuevo de forma más rápida, reduciendo así los días improductivos o también tomando la decisión de que esas cerdas salen de la producción por el motivo que sea. Pero al final toda esta información es muy importante detectarla y registrarla. Cuantos más ciclos perdamos por cerda, tenemos que tener en cuenta que se producirán menos lechones y al final eso económicamente es muy importante. Que la adaptación de las nulíparas es imprescindible, ya que son el futuro de la reproducción, y eso depende de nosotros, así que intentar establecer unos protocolos que sean sencillos y también que estén adaptados a vuestra jornada laboral. Es decir, si hay días que tenéis una carga mayor de trabajo, pues intentar repartiros el protocolo vacunal, repartiros el movimiento de las cerdas, la adaptación a jaulas en días que tengáis más tranquilos y que podéis dedicaros en especial a las nulíparas. O intentar tener equipos un poco no separados, porque al final las personas que estéis en gestación sois estar un poco en todo, pero también que tengáis ese tiempo y que tengáis también mucha consideración la bioseguridad, que hasta que esas cerditas no han pasado esa cuarentena, intentemos que si esas cerdas estén en cuarentena, estén un poco más alejadas, que se utilicen agujas diferentes, que se utilice material diferente, que tengamos todo un poco independiente, las pistolas de vacunación, todo eso que intentemos que esté aparte para intentar que se reduzca cualquier tipo de posible recirculación en la granja. Y que regular la alimentación, decidir cuándo dejar pasar un celo porque la cerda no está en una condición óptima para cubrirse y recuperar las cerdas son misiones que muchas veces hacéis vosotros una vez que se han destetado estas cerdas y es algo crucial, muy importante y que tiene una implicación directa en la granja. Así que nada, espero no haberos aburrido mucho, que hayáis podido aprender algo y daros las gracias por vuestra atención y por estar ahí al otro lado. Excelente ponencia, doctora.
Muchas gracias por su información. Iniciamos con la ronda de preguntas y respuestas. Le envié por WhatsApp las que Vale, tenemos hasta el momento. vale, perfecto. A ver, las voy leyendo, ¿vale? Hay gente, vale, estoy viendo que hay personas que trabajan 8 horas laborables y hacen la inseminación cada 24 horas. Exacto, eso es lo que estamos haciendo muchas veces ya en España. La gente trabaja en una jornada de 8 horas ininterrumpidamente, entonces esto permite mucho el que tengamos la inseminación solo una vez al día, perdón, digo a la semana, una vez al día. Buenas noches, gracias por su presentación. Tras detectar el celo, ¿a qué periodo recomienda inseminar y qué dependería este tiempo o periodo? Creo que a lo que os referís con esta pregunta es que nosotros lo que solemos hacer, también eso depende, pero nosotros lo que solemos hacer es una detección desde el primer día que la cerdita se desteta, esa cerda se desteta, se recelan ese mismo día y en el momento en el que las cerdas salen en celo, muchas veces ya se cubren en ese mismo momento. Hay algunos protocolos y hay gente que decide que en los primeros días, como los celos suelen ser más largos, las inseminan más tarde, pero muchas veces lo que se suele hacer es en el momento en el que se detecta la cerda en celo, se cubre a tiempo cero y se van repitiendo cada 24 horas. Y hay gente que cuando cubre a 12 horas, es decir, si detecto hoy por la mañana, la cubro por la tarde porque hago 2 inseminaciones y dos recelas, las cubren a las 24 horas. Es decir, si lo hacen siempre a tiempo cero y una vez, detectan hoy por la mañana y cubren mañana por la mañana la siguiente dosis. Y la gente que lo suele hacer 2 veces al día, lo que hace es la detecto hoy por la mañana, la cubro hoy por la tarde y la reinsemino mañana por la tarde. Creo que era eso a lo que os referíais. Si no, me decís y lo revisamos. Con respecto a los tipos de inseminación, según su experiencia, ¿hay diferencias en números de lechones nacidos vivos de prolificidad o inseminación de una inseminación a la otra? Bueno, es cierto que hemos visto que en algunos resultados, y si queréis de todas formas, se los puedo enviar a Milagros para que os lo envíe si sabéis quiénes son las personas que tenéis estas dudas. Hemos visto que hay resultados, no debería haber variación en los resultados como tal de prolificidad o de fertilidad, pero sí que es cierto que hemos visto que hay veces que hay mejores resultados muy relacionado con lo que os decía, con la detección del celo. Cuando no puedo introducir la sonda, muchas veces vemos este problema en la introducción de las sondas, puede hacer darnos cuenta de que hay un problema en la detección de estos celos. Entonces nos permite tener una mejor fertilidad y claro, eso al final se traduce en que tenemos incluso algún lechón más. No hay una gran diferencia y no debería haberla. Al final esto lo que nos permite es mejorar en cuanto a tiempos de inseminación, reducir ese tiempo, podamos tener desde el centro de inseminación, porque quizá algunas de esas empresas os pasará que tenéis vuestros centros de machos y vuestras cerditas en la misma empresa y eso os permite que todo esté englobado y permite tener con los mismos machos, cubrir más cerdas y incluso reducir a veces este censo y tener los mejores, los que tienen un valor genético más alto. Y es más esa serie de ventajas las que vamos teniendo que no un valor directamente de prolificidad o fertilidad. A ver, sigo. ¿Qué hacer con una hembra con una descarga? Normalmente nosotros lo que siempre decimos es que hay que dejar pasar el celo y cuando vuelva a salir en celo, ver si esa cerda está limpia, ya no tiene esas descargas. También un tratamiento que se suele hacer, muchas veces utiliza una prostaglandina y un antibiótico. Y según como veamos a la cerda, si la vemos que tenga fiebre, si la vemos que esté mal, incluso también he visto hacer tratamientos con algún antiinflamatorio. Sí que es cierto que ahora con todo el tema de la reducción de antibióticos está un poco más complicado todo lo que es estos tratamientos, pero bueno, es algo que vuestro veterinario, en función de lo que vea, os puede ir recomendando, pero normalmente se suele hacer este tipo de tratamiento y si no, dejar pasar el celo y ver qué es lo que pasa si la cerda se ha limpiado. Pero no obstante, normalmente siempre se utiliza, aunque sea este tratamiento, este protocolo, al menos de la prostaglandina para asegurarnos de que la cerda va limpiando. En relación a los días improductivos, ¿estos cuándo pasan a ser motivos de descarte de cerdas? A ver, esto es complicado. Depende del historial de la cerda, porque, por ejemplo, como es una cerda que hayamos detectado vacía en la maternidad,
pero que sea una cerda que en las anteriores partos no nos ha dado ningún problema en ninguna gestación, que es muy buena como madre, que tiene una gran cantidad de lechones nacidos, que tiene una cantidad de lechones destetados y que ha tenido probablemente un aborto que no hemos visto porque puede haber algún aborto. Entonces, yo lo que solía hacer siempre era registrar esos abortos, registrar esas repeticiones para que yo fuese capaz de saber que cuando he visto 2 o 3 fallos de este tipo en una cerda en concreto, descartarla. No obstante, son temas puntuales, no es simplemente siempre es la misma cerda. También hay veces que descartas cerdas que son menos productivas y a veces tienen menos ciclos en la granja. Entonces, normalmente lo que yo solía hacer es revisar el historial de la cerda, miraba sus resultados en maternidad y miraba sus resultados en la parte de gestación. Revisar cuántas cerdas tenía con estos tipos de problemas y si teníamos problemas sobre todo de cerdas que no salían en celo o cualquier de estos tipos, siempre ir a tomar muestras al matadero y ver si esas cerdas están ciclando o qué es lo que está pasando con ellas. Pero no es un dato como tal de estos días improductivos implican una salida a matadero, por ejemplo, sino que está más relacionado con la cantidad de veces que esa cerda nos ha dado un problema, porque a veces, lo que os digo, es un fallo puntual, que ha podido pasar algo en esa cerda, ha podido ser una vacunación, ha podido tener fiebre, han podido pasar muchas cosas que son estrés puntuales que generan las cerdas y que eso puede hacer una repercusión posterior. No obstante, por eso os digo, intentar registrarlo y que esa cerda se queda vacía una vez, volver a revisarlo, porque si la cubrimos y se vuelve a quedar vacía, pues probablemente tendremos que descartarla y ver qué es lo que está pasando. En un sistema, que me salte una pregunta. A una cerda que repite, ¿cuántas las oportunidades se le puede dar como ideal? Yo normalmente les daba entre 2 y 3. También dependía de la condición de la cerda, de los aplomos, porque a veces también las veíamos relacionadas con algún problema. Si veíamos que la cerda ya tenía algún problema más, pues normalmente le dábamos 2. Si veíamos que era una cerdita joven, le solíamos dar 3, también dependiendo un poco del historial y de la cantidad de cerdas que teníamos disponibles, porque a veces tenemos que jugar con los desviejes y con la cantidad de cerdas que entran nuevas en la reposición, pero normalmente entre 2 y 3 oportunidades. En el caso de que esto sea muy frecuente o empecemos a ver muchos problemas de repeticiones, siempre yo es lo que siempre hacía como recomendación era tomar muestras de esas cerditas y también ir al matadero y revisar cómo estaban los genitales. En un sistema de gestación grupal con un modelo de inseminación y suelta, ¿qué estrategias pueden implementarse para reducir las repeticiones? Muy buena pregunta también. Estoy haciendo unas preguntas muy interesantes. La verdad es que en esos casos lo que yo solía hacer cuando tenía granjas así era inseminar y en los 3 días máximo las soltábamos. Pero sí que es cierto que tienes un riesgo de alguna manera mayor por esas repeticiones por todo el momento de la implantación. Esto es un poco más complicado, pero de todas formas, si me decís directamente quién es, puedo buscar información específica con gente que trabaja con este sistema y que lo controlan mucho más y daros más información y algo más detallado, porque al final sí que es verdad que es algo un poco más complicado de tratar, porque al final poco se puede hacer, la inseminas y una vez que está cubierta, esta cerda la sueltas. Sí que es cierto que intentar agruparlas, cerdas que sean más o menos de la misma condición corporal, que no haya cerditas muy grandes con cerdas muy jóvenes, intentar agrupar todas las cerdas primíparas juntas para intentar que estén todas un poco en cuanto a pesos y a todo esto un poco más igualadas, ¿vale? Cuando una hembra aborta, el celo vuelve a 3 días, ¿es recomendable volver a inseminar? A ver, también depende un poco del tipo de aborto, del momento del aborto de la cerda, de cuántos días de gestación llevaba, porque al final incluso a veces se dejan pasar un celo y se decide cómo está esa cerda. También depende del momento puntual de ese aborto. Si ha sido un aborto que nosotros sabemos que, por ejemplo, ha estado más relacionado con una vacunación que ha supuesto un estrés para el animal, ha dado fiebre, no por la vacuna en sí, sino por la fiebre, por esa reacción de fiebre que genera, entonces podríamos volver a inseminar. Si a veces vemos que esa cerda es que ha estado enferma o vemos algún problema o vemos que esa cerda sigue supurando o que sigue eliminando,
cualquier tipo de residuo, de desecho, yo esas cerdas no las recomendaría inseminar. Depende de cómo veamos también el estado de la cerda y de la condición corporal que tenga la cerda. Si la cerda estaba muy delgada, igual es recomendable, como os he dicho, aguantarla unos días más para recuperar esa condición corporal y luego volverla a cubrir. A ver, que sigo con las preguntas. ¿Cuál es el porcentaje máximo permitido de hembras no preñadas en una granja? Bueno, a ver, esto depende, creo que no me he dejado nada. Vale, no me he saltado ninguna. A ver, esto depende, si es por temas de repeticiones, si es tema de abortos, si vemos que hay algún problema más determinado de una parte. Sí que es cierto que el máximo permitido normalmente, cuando tenemos fertilidades a parto por debajo del 80%, tendríamos que plantearnos qué pasa. También depende, es que al final hay muchos factores que pueden influir. Todas las granjas no son iguales, la pirámide poblacional que tenemos no es la misma en todas las granjas, cuando tenemos cerdas muy jóvenes o cuando tenemos cerdas muy viejas de más de 8 partos, por decirlo así. Cuando tenemos cerdas ya más adultas, muy mayores, su fertilidad también se puede ver más alterada, también su prolificidad. Las instalaciones son diferentes, el tipo de jaula que se tiene, los parques, porque hay veces que hay parques que son más, no sé cómo explicarlo, pero que permiten una mayor integración de las cerdas, también la situación, si son parques más grandes, si son parques en los que hay que mezclar nulíparas y multíparas, todo esto puede influir, pero yo por debajo del 80% de una fertilidad a parto revisaría qué está pasando y si está más relacionado con problemas en la parte de la cubrición o ya más en la parte de la gestación. ¿Cuál es la temperatura recomendada del semen al momento de inseminar la cerda? Nosotros recomendamos que en el mismo momento de la inseminación sea semen refrigerado, es decir, no recomendamos calentarlo antes de la inseminación. Se suele mantener a 17 grados, 15, 17 grados más o menos en las cámaras. Luego sí que recomendamos unas cajas normalmente de Polispan, donde se colocan allí las dosis que necesitemos, se llevan a la zona de inseminación y directamente de ahí se sacan y se inseminan. Sí que recomendamos voltearlas un poquito para homogenizarlo, porque el semen los espermatozoides tienden a depositarse y nada más, no hace falta hacer ningún otro manejo. Pero sí que os digo, intentad sacar simplemente las dosis que necesitéis y no reintroducirlas de nuevo en la cámara, en la nevera. Intentar que no haya esa fluctuación tan grande de temperaturas, porque además, como os pasará en vuestros países, como nos pasa a nosotros en verano, hay temperaturas a veces muy altas en las granjas. Entonces pasamos de 17 grados a meterlos a sacarlas a las naves donde estamos a unas temperaturas muy altas, porque a pesar de que tengamos cooling, refrigeración y todo esto, las temperaturas siguen siendo altas y luego volverlas a meter. Para evitar estas fluctuaciones, simplemente es en lo que yo me centraría, pero la temperatura directamente conforme se saca de la cámara, se mete en la bolsa, en la caja de Polispan y se lleva ya a cubrir, sería suficiente, no habría que atemperarlas. ¿A qué se refiere con berracos hermanados? Correcto. Los berracos hermanados serían dos berracos que están juntos. Normalmente, en España por lo menos, la gente no los tiene así. Pero son berracos cuando están en el mismo corral. Son berracos que pueden estar juntos, que no se atacan. Entonces, cuando vienen ya hermanados, por ejemplo, en la entrada de la reposición de berracos, cuando ya los metéis juntos y entran juntos en el mismo corral, esos berracos luego pueden pasar a detectar el celo, como si dijésemos en el pasillo, van pasando juntos. Y eso puede ayudar a una estimulación mayor de las cerdas. Eso es lo que denominamos nosotros berracos hermanados. A ver, estuvo muy bueno este tema y cuán importante es lo que verdaderamente sencillo es el día a día. La pregunta, ¿cuál es el peso más adecuado en España para el primer servicio de una nulípara y a qué edad se ha alcanzado dicho peso? Bueno, esto muchas veces también depende de las genéticas, pero una recomendación que utilizamos nosotros mucho y la que nos basamos cuando empezamos a hacer también inseminación postcervical en las nulíparas, que aunque os parezca un poco extraño, ya se está cada vez implementando más, sobre todo por el manejo en bandas que se está empezando cada vez a implementar más para evitar por temas de bioseguridad, están empezando a implementarse más estas técnicas de inseminación postcervical también en las nulíparas y nosotros recomendamos que sean entre 7 meses y medio, 8 meses y que las cerditas tengan ya unos pesos de 135 kilos más o menos. Pero esto depende mucho de las genéticas. Esto es un dato muy estándar que os doy yo.
O sea, al final habrá genéticas que recomienden otras cosas y ellos son los que tienen estos valores establecidos. ¿Cuántas hembras puede recelar un macho y puede hacer una buena identificación del celo? Buena pregunta, porque eso es muy relativo. Está muy relacionado con el propio macho, porque hay machos que tienen un olor muy importante, muy fuerte, que tienen que causan un gran instinto en las cerdas, pero hay berracos que a veces conforme empiezan a ser más grandes empiezan a dejar de tener dejan de causar ese estímulo en la cerda y a veces cuando son muy jovencitos también les cuesta. Entonces no es un número exacto de machos por hembras, pero sí que es cierto que es conveniente en granjas grandes tener al menos 3, 4, 5 berracos para poder intentar tenerlos. Con 3, 4 depende de la extensión de la granja. No es un número fijo, pero sí que tengamos berracos que tengan un buen estímulo y que causen, al final, que nos permitan que esa cerda marque bien los signos de celo, porque hay berracos que ya no generan ese estímulo en la cerda. A ver. No sé si tiene un berraco al momento de inseminar. Ah, perfecto. En el momento de la inseminación tradicional, nosotros recomendamos utilizar el berraco porque nos ayuda con esas contracciones. Es cierto que a lo mejor hay veces que cuando tú inseminas de forma postcervical hay una cerdita concreta que no acepta la sonda y la tienes que inseminar sin el berraco. No pasa nada, se puede inseminar sin problema. A mí me gusta estimularle en el lomo a la cerda para que note como esa presión y dejar que la cerda sea la que absorba por ella misma. No hay problema, se puede inseminar sin ningún problema, pero sí que es cierto que nosotros lo recomendamos porque es más sencillo y nos incrementa esas contracciones y ayuda. Y en cambio, cuando inseminamos con la metodología postcervical, recomendamos no tener el macho de delante para que no estén esas contracciones y sea más sencillo cruzar el cérvix. Luego, siguiente pregunta. ¿Qué se recomienda aplicar a las hembras al destetarlas? ¿Ivermectina y vitamina está bien? Bueno, nosotros al destetar las cerdas normalmente en los protocolos que por lo menos nosotros aplicábamos en la granja cuando yo estaba más como veterinaria en las integradoras, no les pinchábamos nada, no les aplicábamos nada. Sí que es cierto que hay cerdas sí que es verdad que algunas eran tratadas con alguna ivermectina o con algún desparasitante en general, pero no siempre. También depende de la situación que tuvieran en la granja. Pero principalmente en lo que nos centrábamos sobre todo era en la recuperación alimentaria, en que las cerditas intentásemos engordarlas de alguna manera, recuperar esa condición corporal que habían perdido en la maternidad, porque muchas veces salen muy, muy delgadas de la maternidad tras esa lactación tan larga con los lechones. Si una cerda tiene 8 partos y pare 14 lechones con pesos por encima de 1 kilo y un promedio de 13 por camada, ¿se puede seguir preñando? Sí. Yo cuando tenía cerdas así en la granja, cuando teníamos que hacer el descarte y decir qué cerdas se desviejaban y qué cerdas no, una cerda muy buena que me daba una buena cantidad de lechones y además lechones viables, que eso es muy importante porque al final si tenemos muchos lechones pero luego no se pueden sacar adelante e implica un montón de trabajo, es un problema. Entonces, si tenemos lechones viables, una gran cantidad de lechones y encima la cerda luego nos desteta bien, aunque tenga 8 partos, había veces que me las quedaba. También es verdad que tienes que jugar con el desvieje que tengas y con las nulíparas que te entren. Pero hay veces que hay cerdas de 5.º parto que son peores que esta. Y a la hora de desviejar muchas veces te quedas con estas cerdas. Al final también llegará un momento en el que esta cerda, pues a lo mejor tenga un bajón y puede ser el 9.º parto, ¿por qué no? Pero sí que es cierto que en el momento de un descarte yo me iría a valorarlo y si veo una cerda que es igual y tengo que desviejar una más y es igual, con menos partos, con menos ciclos, me iría a desviejar antes la de 8 partos. Pero si la cerda es mejor reproductivamente, yo me la quedaría. Esto es algo también un poco personal. Hay gente que trabaja con que a X partos se desviejan todas. Esto es mi forma cuando tienes que ir jugando y haciendo un poco de Tetris en la granja. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar a servir una cerda después de haberla tratado por una infección reproductiva? Yo lo que hago normalmente, si es una infección reproductiva, que supongo que se referirán a las metritis, lo que hago es dejar pasar un celo y cuando vuelve la cerda a salir en celo, normalmente lo que hago siempre es marcarla en el lomo para tenerla controlada y saber que esa cerda ha tenido un fallo reproductivo, un problema reproductivo, normalmente una metritis, y la reviso y veo cómo está. Y en función de si esa cerda está bien y si ya vemos que no supura,
En el momento en el que vuelve la cerda a estar en celo, el cérvix se abre y si hubiese supuraciones volvería a salir. Si le dejamos pasar un celo y la cerda está bien, yo la podría cubrir al siguiente. Es decir, si yo ahora la detecto con una metritis, ese celo se lo dejo pasar y en el siguiente es cuando la cubriría. No la cubriría nunca con esa metritis, pero una vez que ya ha pasado y vemos que la cerda está recuperada, al siguiente se podría cubrir. ¿Qué tan provechoso es darle probióticos a la cerda en su etapa de gestación y lactancia? Pues están haciendo bastantes estudios en todo esto y yo no tengo un estudio como tal para deciros si es beneficioso o no, pero al final esto es importante y al final cada vez es una muy buena idea y es una muy buena pregunta por el hecho de que cada vez se nos van a restringir más los antibióticos, se nos van a restringir muchas de las cosas que utilizamos a día de hoy. Entonces, al final, tener estas opciones que son naturales, que nos permite tener la flora de los animales, en este caso nuestras cerditas, en una buena condición es muy importante, porque al final la situación intestinal de nuestra cerda nos ayuda mucho. También está relacionada, aunque no nos lo parezca, con la microbiota vaginal de la cerda, que relacionada totalmente con la parte de la inseminación y de la cubrición, reproducción, y creo que es una alternativa por lo menos muy prometedora. Y si por lo que sea yo veo que hay cualquier tipo de información más específica de esto, de todas formas se lo haré llegar a Milagros y así os puede enviar toda esta información. Vale, veo que no hay muchas más preguntas. No sé si hay alguna más que os haya ido surgiendo o alguna duda de las que os he contestado que no haya solventado. Así que si alguna de las cosas que os he dicho no era lo que me preguntabais y no lo he entendido bien, adelante, vosotros me decís y lo solucionamos. Excelente ponencia, doctora. Muchísimas gracias. Hasta el momento no han... Bueno, tenemos una más. Bueno, dicen cómo puede hacer contacto con usted. Mi correo es stv2@magapor.com. Si queréis os lo escribo por el chat para que lo podáis ver todos. Excelente. De todas maneras, se les enviará por un correo desde la plataforma el número de contacto, perdón, el correo de contacto de la doctora. Sí, todo lo que necesitéis, por nuestra parte estamos aquí para ayudaros en lo que podamos. Tenemos una más, ya se la envío. Vale. Perfecto. A ver, ¿qué hacer con una cerda que tiene 12 días posparto y no ha venido en celo? Esto nos puede pasar. Estas cerdas suelen ser las cerdas retrasadas, que nosotros denominamos aquí en España, y muy probablemente está relacionada con una salida en celo en la maternidad. Es algo que está pasando cada vez más y que vamos a tener que jugar un poco con ello, porque además las personas que trabajamos en maternidad muchas veces no sabemos muy bien detectar los celos, al igual que pasa con las de gestación y el trabajo en maternidad, pues es bueno también trabajar un poco en conjunto. Y lo que suele pasar es que cuando estamos manipulando lechones, porque a lo mejor tengamos que hacer alguna adopción, alguna nodriza, alguna cerda que se quede con menos lechones o lechones más delgaditos, que le succionen menos y que le hagan menos estímulo, esa cerda sale en celo. Sale en celo en la maternidad y cuando se desteta, en esa primera semana no sale en celo. Y podemos tardar hasta 21 días hasta que esa cerda vuelva a salir en celo. Son los 21 días más o menos que tiene el ciclo. Si esa cerda ha salido en maternidad, se pueden alargar hasta que esa cerda vuelva a salir cuando ya esté en la cubrición. Doctora, hasta el momento no tenemos más preguntas. De todas formas, si surgen más, pueden contactar conmigo directamente por correo. Excelente. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por su ponencia. Excelente tema. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, el día martes, con el título Atención de la cerda durante el parto y dificultades. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a usted, doctora, y que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias, que tengáis un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación y a vuestra disposición para todo lo que necesitéis.